Esta vez vamos a mostrar las razones trigonométricas para un punto en el plano cartesiano, pero en el segundo cuadrante. Bien, entonces imaginemos que tenemos la situación que nos muestra la figura, un punto A en el segundo cuadrante cuyas coordenadas son -3 y 4. Y tracemos sobre ese punto y ese plano los correspondientes segmentos perpendiculares al eje X y el perpendicular al eje Y. Como ven, pues se nos forma un triángulo rectángulo. Si dijimos que era perpendicular aquí, también perpendicular acá, por lo tanto aquí se forma un ángulo de 90 grados. Como ve, pues si contamos las unidades, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3 unidades. Si queremos calcular las razones trigonométricas de este ángulo, entonces pues lo que debemos primero es tener la longitud de la hipotenusa. Para ello, si utilizamos el teorema de Pitágoras, pues sabemos que esto nos va a dar 5, ¿cierto? Porque sería 4 al cuadrado, que es 16, 3 al cuadrado, que es 9, 16 más 9 daría 25, y la raíz cuadrada de esta suma de los cuadrados, entonces nos daría la raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. Bien, pero dibujemos entonces el ángulo que tenemos en cuestión. El ángulo, recuerda que siempre se va a tomar desde el semieje de las X positivas y llegaría a este segmento AB, que haría las veces de la hipotenusa del triángulo que hemos construido. Entonces, cuando vayamos a calcular las razones trigonométricas de aquí, de este ángulo alfa, tenemos es que apoyarnos en este triángulo, es decir, tenemos que apoyarnos con el ángulo beta. Pero decimos siempre es el ángulo alfa. Por lo consiguiente, cuando decimos el seno de alfa, recuerde que estamos calculando el seno de este ángulo. Pero nos apoyamos acá y decimos es el cateto opuesto del ángulo, que en este caso sería 4 sobre la hipotenusa, que es 5. El coseno, como ven, pues es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero como estamos en la parte negativa de las X, entonces colocamos -3/5, y recuerda que este signo menos pues se generaliza para toda la fracción, diciendo que el coseno de alfa es igual a -3/5. Si ahora buscamos la tangente, recuerda que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto daría 4/3, pero como esta longitud está sobre las ejes de las X negativas, sería -4/3. Cotangente de alfa sería -3/4. Recuerda que es la recíproca de la tangente, es decir, tendríamos que invertir la posición de los elementos de esta fracción y nos quedaría 3/4. Ahora bien, faltaría la secante y la cosecante. La cosecante, pues como lo dice la gráfica, recuerda que la cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto, que sería 5/4, y la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería 5/3. Por ser negativo el 3, por estar en la posición de las X negativas, nos quedaría negativo. Pues bien, esto es todo lo que respecta a las razones trigonométricas para un punto en el plano cartesiano, pero ubicado en el segundo cuadrante. Pero esto no es todo, aquí hay cosas más interesantes que analizar. Veamos lo siguiente. Si ahora nosotros tomamos un punto recíproco reflejado con respecto al eje de la Y, pero en el primer cuadrante, y le vamos a poner por nombre E, y cuyas coordenadas es 3,4, quiere decir que está a la misma distancia con respecto al eje Y, y tiene también la misma distancia con respecto al eje de las X. Si ahora armamos un triángulo trazando las perpendiculares para el eje X y para el eje Y, entonces tendríamos un nuevo triángulo cuyas longitudes serían 4 para este lado que le hemos llamado F, 3 para este que le hemos llamado G, y si aplicamos Pitágoras obtendríamos E igual a 5, tal cual como lo habíamos hecho en este triángulo. Bien, ¿para qué hicimos esto? Bueno, observa lo siguiente. Si, si ahora miramos que se forma un ángulo delta, pero que va dirigido desde el segmento de las ejes X positivo hasta el segmento BE, pero que ahora hace las veces de la hipotenusa, tendríamos aquí algo especial. Observa que si yo tomo
alfa, este ángulo que está aquí de color morado o violeta, y lo sumamos con beta, estos dos ángulos son suplementarios y lo decimos mediante esta fórmula. Si ahora bien despejamos a beta y trazamos a este alfa para el lado derecho, decimos entonces que beta es igual a 180 grados menos alfa. Pero por el teorema de semejanza, ese que dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados congruentes, bueno, pues lo aplicamos aquí. Observa que este lado mide 5, este lado también mide 5, este lado mide 4, este mide 4, este lado mide 3 y este lado mide 3. Luego tiene sus tres lados congruentes, por lo tanto los triángulos ABC, es decir, ABC, es semejante con el triángulo EBF. Si eso está cumpliéndose por el teorema de semejanza, podemos afirmar lo siguiente, que los lados y los ángulos correspondientes entre los dos triángulos son congruentes. Entonces, este lado es correspondiente con este otro, es decir, el lado B es correspondiente con el lado F. ¿Y quién es el que está frente al lado F? Pues el delta. ¿Y quién está frente al lado B? Pues beta. Esto nos lleva a concluir que el ángulo delta y el ángulo beta tienen una particularidad, que estos dos ángulos son iguales. Lo mismo ocurriría para estos dos que están aquí, que serían de 90, y lo mismo ocurriría para este que está en la parte derecha y este que está en la parte izquierda. Pero en el momento nos interesa es analizar esta situación, que este ángulo beta es congruente con este ángulo delta, y lo estamos diciendo acá. Pero si esto es cierto, y acá anteriormente habíamos dicho que beta era igual a 180 menos alfa, podemos concluir entonces que delta es igual a 180 menos alfa. Pero tranquilo, esto no es todo lo interesante que hay aquí. Si ahora nosotros calculamos las razones trigonométricas para delta, obtendríamos que seno de delta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 4 sobre 5. Y si lo hacemos para el coseno, sería el cateto adyacente, que es 3 sobre la hipotenusa. Y si lo hacemos para la tangente, sería 4 sobre 5. Y así sucesivamente para todas las demás razones trigonométricas. Recuerda que la otra la podemos calcular buscando la recíproca. Bueno, pero ¿qué es lo que está escondiendo que no sales? Pues fíjate bien en lo que va a salir aquí. Que el seno de alfa es igualito al seno de delta. Mira que este ángulo está acá y este ángulo está por allá. ¿Sí? Obsérvalo bien. Y que el coseno de alfa, que es igual a menos 3 quintos, es igual al coseno de delta, pero si lo ponemos negativo. Y la tangente, que es igual a 4 tercios, ¿cierto? Mira la que la tenemos por acá. Bueno, aquí hay una falla porque aquí no va signo menos, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero aquí no va 4 tercios, aquí va positivo. Entonces, esto nos lleva a concluir lo siguiente, una fórmula muy interesante. Si seno de alfa es igual al seno de delta, y pero delta ya sabemos que es igual a 180 menos alfa, entonces hacemos la siguiente conclusión, que el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. ¿Cómo es alfa y 180 menos alfa? Pues este ángulo que está aquí no es más que el suplemento de alfa. Por eso algunas veces a esta fórmula se le conoce con las fórmulas o razones trigonométricas para ángulos suplementarios. En el video anterior lo habíamos hecho para ángulos complementarios. Si hacemos un razonamiento igual para el coseno, obtenemos esta información, que coseno de alfa es igual a menos coseno de 180 menos alfa. Fíjate que aquí hay alfa, fíjate que aquí hay alfa. Tangente de alfa es igual a menos tangente de 180 menos alfa. Cotangente de alfa es menos cotangente de 180 menos alfa. Este nuevamente te recuerdo es el suplemento. Y la secante de alfa es menos secante de 180 menos alfa, y cosecante de alfa es cosecante de 180 menos alfa. Si tú comparas estos valores con los de alfa, fíjate que son muy parecidos y los signos se van cumpliendo nuevamente. Esa tabla de signos que hicimos en el salón la puedes ir aplicando acá y puedes ir relacionando todas estas tablas o todas estas fórmulas y verás que es muy fácil en un futuro recordarlo.
Bueno, entonces lo que te quería decir es que cuando tengamos en el segundo cuadrante podemos deducir otras fórmulas muy interesantes. Algo parecido habrá para cuando estemos en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, hasta un próximo video. Los quiero mucho. Chao.